Muy buenas noches, queridos amigos de Latinoamérica. Es un placer enorme tenerlos a ustedes hoy nuevamente con nosotros. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el doctor Arturo Rebollón, que es médico infectólogo de Panamá. El doctor Rebollón es una persona que está trabajando activamente en el COVID-19 y ha dado entrevistas todos los días en esta pandemia. Es un tipo que está más famoso que el presidente Obama, ¿no? Más por eso le agradezco enormemente su oportunidad, su tiempo dedicado con nosotros esta noche, ¿no? Entonces vamos a leer su currículo, doctor. El doctor Arturo es médico panameño egresado de la Universidad de Panamá, especializado en epidemiología e investigación en salud pública en la Universidad de South Florida. Es profesor de posgrado en investigación clínica, epidemiología y atención primaria. Es investigador con experiencia en mercado social, cáncer y análisis geoespacial. Ha publicado múltiples publicaciones científicas y capítulos de libro en salud materno-infantil indígena con su equipo de la Universidad de South Florida. Y actualmente es asesor científico para salud cardiovascular y diabetes para Centroamérica y el Caribe. El título de la entrevista de hoy es Pandemia del COVID-19. ¿Qué hemos aprendido en un año? ¿Ah? Realmente, doctor, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Moacir, por la invitación y gracias por este espacio. De nada, nada. Hoy va a ser una noche muy especial. Sí, para nosotros acá en Panamá es especial porque hace el aniversario del primer caso de COVID que se detectó en el país. Entonces, ha sido un día que ha estado todas las noticias están alrededor de eso. ¿Qué hemos aprendido en un año? ¿Qué es lo que ha salido bien? ¿Qué es lo que ha salido mal? ¿Qué es lo que ha salido peor? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Mira, pues qué interesante que justamente hoy celebran ustedes un año del primer caso y nosotros aquí en Brasil estamos celebrando las 2.500 y tantas muertes por día, para que veas que no estamos más en la fase naranja ni roja. Yo diría que estamos en la fase negra. Ustedes pusieron un color nuevo en esa escala. No sé, Sí, porque está tan absurdo. No hay hospitales con camas para pacientes y la gente se está muriendo en los pasillos de los hospitales. Aquí estamos en una fase terrible, terrible. Creo que ha sido la peor época de esta pandemia ha sido ahora, ¿no? Sí, es correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Las estadísticas de Brasil marcaban que tenían alta detección, grandes sistemas de salud. Sin embargo, ustedes han tenido aceleración tras aceleración tras aceleración y no se ha detenido en toda la pandemia. A tal punto que países como el de ustedes, que son poderosos en el sistema de salud, han caído de rodillas. Y eso le ha pasado a todo el mundo, ¿ah? Sí. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, todos quedaron de rodillas. Ya vamos en medio de la entrevista, vamos a conversar qué ha llevado a estos países y el mundo a esto, ¿no? Claro. Porque en finales de 2019, cuando el médico chinés Li Wenliang reportaba el surgimiento de una nueva neumonía más contagiosa y peligrosa, no se le dio el debido valor. Inicialmente no llamó la atención del mundo occidental, eso es verdad, y eso fue un error gravísimo que causó esta calamidad mundial y hoy estamos todos sufriendo los efectos de esta pandemia. La entrevista de hoy es exactamente pues para traer más luz y nuevos conocimientos científicos sobre el COVID-19. Y yo comienzo contigo preguntándote la cosa más básica que tenemos hoy en el COVID-19. El distanciamiento social, el uso de máscara y lavarse las manos continúa siendo la mejor forma de prevenir del contagio. Sí, ahorita mismo esas son las medidas básicas y esenciales y esas son las que nosotros conocemos como las 3M, lavado de manos, usar mascarilla y mantener la distancia. Sin embargo, ahora sabemos que eso no es suficiente y tienes que agregar otra capa que nosotros hemos denominado las 3C, que son evitar espacios cerrados, espacios concurridos y conversaciones cercanas, porque este es un virus que se transmite
por vía aérea. Y si están muchas personas en un espacio cerrado, aumenta la transmisión. Entonces, hay que combinarlos todos, las 6 acciones para disminuir la transmisión del coronavirus. O sea, continuamos insistiendo que la población mundial está en crisis y no se isola y no cumple con estos requisitos. Por eso el virus se está manifestando cada vez más en la población. Es muy serio. Sí. Yo llamo la atención siempre a eso. Use las máscaras. Eso ya nos protege, diríamos que 80, 90% de contaminación. Solo el uso de las máscaras. Es correcto. Los estudios que han salido publicados en el Nature y en Lancet muestran que mascarilla bien puesta en los sitios donde hay que usarlo te disminuye el riesgo en 85%. Entonces, si tú combinas eso con más acciones adicionales, se puede disminuir el riesgo a casi cero, porque no existe riesgo cero. Exacto, entonces aquí está la experiencia de un epidemiologista que trabaja día a día, codo a codo con esta pandemia. No se olviden, sigan las instrucciones. En el inicio de la pandemia, Arturo, faltaron equipos de protección individual. En la actualidad ya estos precios están exorbitantes. Aquí llegó una época que no podíamos comprar más guantes y las mascarillas desaparecieron. ¿Cómo tú ves el monopolio de estos productos por algunos países asiáticos? Mira, al inicio yo creo que nadie estaba preparado para la cantidad de mascarillas que había que utilizar. Por eso hubo un retraso a nivel del mundo de la implementación de las mascarillas. Básicamente era para dar tiempo a producción de un stock grande de mascarillas. Se trataron de garantizar en los hospitales y aún así el virus fue mucho más rápido que la producción y tuvieron que aumentó toda esta piratería de mascarillas y todo un tráfico donde la gente pagaba $5 por una mascarilla N95, compraban las cajas de mascarillas quirúrgicas en $50 y hasta $100, pero hoy en día ya no es así. Ya se han creado nuevas plantas, se han mejorado los accesos y, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo aquí en Panamá, que tú consigues una caja de mascarillas quirúrgicas 50 en menos de $10, sin ningún problema. Están con mucha suerte, porque te voy a decir aquí, por ejemplo, los guantes que usamos nosotros, dentistas para trabajar, pagábamos $4 la caja. Hoy estamos pagando casi 50. No, eso es un absurdo. Es un absurdo y también tiene que ver mucho con la transparencia y de la situación. O sea, sabemos que estamos en pandemia, sabemos que por velocidad algunas cosas pueden costar un poco más, pero un poco más dentro del margen justo y razonable. ¿Okay? No es que ahora te va a costar 10 veces más. Eso no tiene ningún sentido en ningún lado. ¿No? Sabemos que los guantes son insumos que se pueden conseguir de manera más barata y entonces se pueden importar al país de una manera más barata. El problema es que los precios compiten arriba, no están compitiendo abajo. O sea, todavía somos víctimas del comercio. Sí, aquí en Panamá ya pasamos esa etapa, pero nos tomó meses, ¿ah? No fue rápido. Al principio todo el mundo compraba su mascarilla a $50. Aquí estamos todavía sufriendo con eso. Sufriendo. Sí. Sí. O sea, yo creo que el país es tan grande que se aprovechan de esta calamidad y pues los precios han subido asustadoramente. Y eso impacta en todas las clínicas odontológicas, en los hospitales, los gastos se tornan enormes. ¿No? Claro que sí. Si las mascarillas te cuestan 10 veces más y tú tienes menos pacientes, porque van a ir menos pacientes, distanciamiento, el tiempo que tienen que esperar, entonces no vas a poder cubrir los gastos de tu operación. Entonces, ¿qué toca hacer? Aumentar los costos de la consulta y al final, cuando aumenta los costos de la consulta, provoca menos pacientes y es un ciclo económico, ¿no? Entre más caros son los insumos, menos pacientes van a ir. Así es, así está sufriendo la odontología a nivel mundial. Sí, es correcto. Y estábamos hablando sobre el coronavirus, ¿sabes? En Brasil surgió una nueva cepa, como sufrió creo que en Inglaterra, una nueva cepa del coronavirus, que se dice que es mucho más transmisible y peligrosa que estas primeras cepas. Esa nueva cepa, explícanos un poco sobre esto y me digas también si ella se contagió el mundo entero con esta nueva cepa mucho más peligrosa y si es verdad que es más peligrosa. Sí, mira, a nivel mundial
nosotros hemos visto que el coronavirus ha creado distintas variantes. Y esto se hace básicamente porque es una copia de la copia. El virus se va copiando, y hay errores en las copias y eso hace que haya muchas variantes. En el caso de Brasil es una especial, que es una variante que ocurrió en la región del Amazonas y se fue detectada en un pueblo, en una ciudad que se llama Manaus. Entonces, esta ciudad de Manaus, en el Amazonas, ya había sido particularmente golpeada por el coronavirus, a tal punto que tenían altísimos casos, altísimos números de muertes, una prevalencia por arriba del 70%, según los estudios que hizo la Universidad de Oxford en esa región. Sin embargo, ya nosotros sabemos que si tú llegas a una prevalencia del 70%, tú en teoría habías llegado a la inmunidad colectiva, la inmunidad comunitaria, lo que se conoce inmunidad de rebaño. ¿Qué pasó con esta cepa? Empezó a provocar que la gente se volviera a infectar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía esta variante? Evita las defensas que ya tenían las personas que le habían dado y vuelve y los está afectando, ¿no? Entonces, aumenta muchísimo más la infecciosidad y no tanto la muerte. El problema es que en pandemias tenemos que entender que hay dos conceptos. El virus que mata más, como un ébola, o el virus que infecta más, como un coronavirus. ¿Qué es peor? Es peor el virus que infecta más y no se detiene. Mira el ejemplo que tenemos ahorita mismo. Tenemos un año, y eso no ha parado en ningún país. O sea, solamente en Nueva Zelanda y en sitios aislados que son unas islas, y para tú llegar allá tienes que agarrar aviones por 14 horas. Pero el resto del mundo sigue circulando. A diferencia del ébola en África, que son pocos casos, y los pocos casos los mata todo y no permite que pase a persona. Entonces, en el caso de la de Brasil, es más infecciosa, pero las vacunas funcionan contra esa cepa. Por lo menos eso es algo que nos tranquiliza, ¿no? Sí, por supuesto. Arturo, cuando surgen estas nuevas cepas, tú como epidemiólogo, ¿se puede restringir la contaminación para otros lugares? ¿O por el crecimiento mundial hoy eso es imposible? Es muy difícil. Nosotros en Salud Global entendemos que tú puedes estar en cualquier lugar del mundo en 24 horas. Y mucho más. El ejemplo de Brasil, que es un país que está interconectado, que se conecta directamente con Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, África. Directamente, vuelos directos, y tú puedes estar en 12 horas en África. Entonces tú te llevas el virus allá y en 12 horas ni siquiera has presentado síntomas tú. Entonces, eso es lo que ocurre con este coronavirus, que tiene un periodo donde la persona no presenta síntomas y tú puedes pasar PCR negativo, puedes tener temperaturas negativas, no tienes ningún síntoma y te lo llevaste a otro país. Entonces, es muy difícil controlarlo en los aeropuertos. Vimos que los países que hicieron cierre absoluto, a menos que fuera como una isla, no funcionó. Tú dices la isla, es un dato interesante, ¿no? Yo estaba haciendo investigación para esta entrevista así, y me di cuenta que hay 14 islas en el mundo que no tuvieron un caso de coronavirus. Exacto, simplemente cerraron los aviones. 3,000 millas náuticas del continente. Una otra isla que tiene 50 habitantes. Bueno, pues, perfecto. 3,000 millas náuticas del continente, ¿dónde vamos a parar? Entonces, ni una isla que vive con 50 personas no es allá donde vamos. Tenemos que vivir. Ahí es donde entra la clave, Moacir, que nosotros tenemos que aprender a vivir con este virus y aprender a vivir sin miedo y ser mucho más rápido, porque este es un virus que se mueve rápido de persona a persona y lo infecta. Entonces, tenemos que adelantarnos con tecnología, con colaboración, con prevención. Así es. ¿Qué hay de nuevo entonces sobre la propagación del coronavirus? Podemos contaminarnos hoy, como se decía desde su inicio, tocando superficies con las manos, yendo al supermercado, recogiendo las frutas o esto, tenemos que llevarlas a la casa. Continuamos con ese concepto de que hay que recoger las frutas, llevarlas a la casa, lavarlas con detergente, con jabón, ¿no? Desinfectar las superficies con alcohol o detergente, ¿no? Y lo peor,
decían que el virus se podía transmitir por los zapatos y nos vendían aquellas alfombras para evitar que se contaminaran. ¿Todo eso todavía continúa o estamos hablando de fake news y de cosas que al inicio, como no se conocía la transmisión, se divulgaron y hoy ya cayeron? ¿Cómo es esto? Eso ya cayó, ya todos cayeron. Esos son conceptos que fueron implementados en mayo, junio del año pasado, porque así es como tú controlas infecciones en sitios que ya conoces. En carnicería tienen esos pediluvios y ese tipo de cosas, porque son bacterias y virus que sí pueden sobrevivir en la superficie. Sin embargo, el coronavirus se ha comprobado que es mucho más eficiente infectando por vía aérea. Entonces, si tú vas al supermercado y allá agarras una lata, ¿no? Que vino y estaba contaminada del virus. Tú agarras la lata, digamos que tocas la lata, la agarras, tienes la mano embarrada del virus y de ahí tienes que hacer otra acción para tocarte los ojos, la nariz o la boca. Entonces son 3 acciones distintas para poder garantizar que haya la infección. Entonces es demasiado complicado y cada paso disminuye la probabilidad de infección. Sin embargo, por vía respiratoria, sale la microgota de la boca de una persona y te cae en tu boca, en tu nariz y es mucho más eficiente. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en lo que se llama el principio de Pareto. El 80% de las infecciones viene por vía aérea. Entonces tú te enfocas en ventilación. Entonces las otras cosas del supermercado, limpiar las llantas, los pediluvios en los supermercados, en los almacenes, pueden quitar, porque eso no hay evidencia que funcione. O sea, no tenemos más que preocupar cuando al inicio me acuerdo que las compras llegaban en la casa. No, espera un poquito, vamos a lavarlas todos en el fregador, lavarlas con detergente y eso. Porque yo pensaba, si la probabilidad es muy remota, ¿no? Muy remota. O sea, lo que sí hay es que si tú compras vegetales, tú siempre tienes que lavarlos, ¿no? Sí, pero ya no tienes que lavar las latas, ¿no? Que la gente agarra la lata, agua y jabón y le sacaba brillo. No es necesario. Se acabó. Y los zapatos también lo puedo dejar. También lo puede dejar. No pasa nada. O sea, la transmisión es muy baja, porque usted tendría que tener virus que haya aguantado todos los pasos que usted dio, tocar el punto donde está el virus y meterlo en la boca. Son muchos pasos y eso disminuye la probabilidad. Yo no conozco a nadie que se toque el zapato y se lamba el dedo. No, y mucho menos que lamba una lata de supermercado. Entonces es muy difícil. Por eso es que vemos que nosotros en los países que todavía siguen utilizando esas medidas es porque probablemente toda la estructura de prevención está mal. Entonces siguen usando estos conceptos de mayo del 2020 cuando ya sabemos que es por transmisión aérea. Okay. Fíjate, vas a un supermercado y ninguno tiene extractores adicionales, pero todos tienen el pediluvio, todos tienen la cosa para limpiarte los zapatos y esas cosas, pero fuera de eso... alcohol en las manos. Alcohol en las manos. En la entrada y le pasan alcohol a los carritos, ¿no? Sí. Aquí todavía la probabilidad es muy baja. Muy baja. Oye, la contaminación en los medios de transporte, aquí había campañas para limpiar los buses, los trenes del metro, ¿no? Mira, ahí sí, o sea, el metro, ¿qué tiene? O sea, el metro, que es el tren, ¿no? Y los buses tienen una peculiaridad. Están diseñados para mover masivas cantidades de personas. O sea, el metro, por ejemplo, en Panamá, que tiene 6 vagones, eso es puede mover hasta 300,000 personas por día. ¿Okay? Una provincia que tiene 1.2 millones aproximadamente, te puede mover casi un cuarto de la población solo en metro, que pasa por arriba. Y los buses te mueve otro 20-30% de la población. Entonces, ¿qué implica eso? Que estos son sitios que por estar preparándonos por ser transportes cómodos, que tienen aire acondicionado, bueno, y ahora no tienen ventana. No tienen ventana, tú tienes que estar tocándote, tienes que estar cerquita de otra persona, y te acuerdas de las 3C, que tienes que evitar los espacios aglomerados, espacios cerrados, conversaciones cercanas, entonces se convierte en sitio de alto riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque no es que ahora vas a evitar el bus.
tú tienes que ponerte capas adicionales. Y eso es lo que nosotros llamamos, que acá en Panamá hay una campaña que se llama Ponte tu mapa, tu mascarilla y tu pantalla facial en el transporte público. Porque eso te disminuye el riesgo, te pone doble barrera para que no puedas inhalar las microgotas. Fantástico. Y también que hagan silencio en el bus. Sí, claro, porque entre más conversa, más gotículas Exactamente. se esparcen, ¿no? El problema es que nosotros somos latinos y apenas entramos, por ejemplo, a un elevador, que es lo primero que hacemos, buenos días, y te quedas mirando para ver quién te saluda. Ahora hay que hacer saludos al estilo japonés. Mira, Vale. Okay. O nada más inclinan la cabeza y ya. Perfecto, perfecto. Buenos cuidados, ¿no? Y son sencillos, no te cuestan nada, muy poco. Sí. Oye, estábamos hablando sobre la contaminación por el coronavirus, más algo muy importante que está pasando aquí en Brasil es que los jóvenes se están contaminando cada vez más. ¿Qué lleva a estos jóvenes a no se importar con el contagio del COVID? Si con eso están contaminando sus familiares, personas de más edad como padres, abuelos, tíos, ¿no? Y como yo te comenté, el número de jóvenes internados aquí en Brasil está asustadoramente aumentando, ocupando camas en los hospitales, con un tiempo de permanencia mucho mayor en las CTIs, dificultando el acceso a nuevos pacientes. Entonces está haciendo que Brasil ya está saturado, no existen más camas hospitalares para CTIs en ningún hospital. ¿Qué tú piensas así en términos de antropología, ciencia del comportamiento, en esto? ¿Por qué los jóvenes hoy están en esta? Claro, ahí hay distintos factores, ¿no? El primero, que las personas jóvenes están en edad productiva y son los que tienen que salir a trabajar, ¿no? Entonces se exponen mucho más en transporte público, en trabajo, en restaurantes cuando tienen que comer, que salen afuera, que interactúan con otras personas y eso aumenta el riesgo de infección. También vemos que ellos les va mejor en los hospitales, ¿no? Que no mueren, pero son los que ocupan el 60-70% de las hospitalizaciones y se quedan más tiempo de lo usual. El problema es, por ejemplo, con los adultos mayores, que ellos entran muy graves y mueren. Estos en edad productiva entran, quedan muy graves y se quedan mucho tiempo allá adentro. Entonces, nos toca también reforzar mucho eso, de que las personas en edad productiva hay que protegerlos, hay que garantizar que el sistema los proteja a ellos a todo nivel, reforzando la prevención en el trabajo, método de transporte, porque no todo es fiesta, no todo el mundo hace fiesta. Por ejemplo, en Brasil, es un país, ¿de cuántas personas son Brasil? 210 millones más o menos. 210 millones. Bueno, ustedes encuentran fiestas de vez en cuando que son entre 300 y 500 personas, que para Brasil eso es nada. Eso es nada, son mini reuniones. Entonces, ¿qué hay que hacer en un país como Brasil? Tenemos que aceptar que la cultura del brasileño es hacer fiesta. ¿Y cómo yo tengo que hacer para que esa gente no se infecte? No es bloqueando la fiesta, es enseñándole a fiestar, quitándole la barrera de prohibido, porque a los jóvenes nos gusta lo que es prohibido. O sea, si entre más prohibido es, más lo quieren. Entonces, tienes que quitarle la barrera de prohibido, enseñarle cuáles son los sitios de hacer las fiestas al aire libre, preferiblemente, manteniendo distancia, porque si no les damos permiso, ellos igual se van a reunir. Se reúnen, que van a hacer, nada más que van a hacer en sitio escondido, en discoteca cerrada. Lo que pasa y ahí sí es de riesgo. Bajan la puerta y hacen la fiesta adentro. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a hacer las fiestas. Y nos toca a nosotros, que estamos a nivel de salud, aprender nosotros que eso va a ocurrir, que no tenemos control sobre eso y aprender. O sea, es un cambio de cultura a todo nivel, ¿no? Desde el sistema, desde los tomadores de decisiones, hasta los muchachos que tienen que aprender a fiestar de manera segura. Aquí en Panamá es controversial, ¿ah? Bien controversial, solamente cuando lo digo. Debemos entonces sí cambiar pues la forma de hacer nuestro marketing y decirles, es prohibido que vayas a las fiestas, hay que cambiar este enfoque que le damos a la juventud, ¿no? Para que ellos se concienticen. ¿No? Entonces tú vienes y pones, por ejemplo, la fiesta es
de 200 personas en un espacio abierto, donde pueden mantener la distancia. Ya no van a ser estos bares gigantes, sino que van a ser pequeños puestos donde la gente no tiene que moverse tanto, interactuar. Porque cuando tú vas a una discoteca, no es que interactúas con todo el mundo, o sea, tú vas con tu grupo de amigos y te sales con tu grupo de amigos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que crear, ambientes seguros para eso. Y tú es controversial, pero eso hay que... Haces una fiesta, todos se quieren estar juntos y se abrazan. Exacto. Pero eso es muy latino, hay que enseñarles a la gente. Te voy a contar una anécdota aquí que me pasó aquí en la clínica. Estoy atendiendo a mi paciente y me dice, oye, mi hijo también está contaminado por coronavirus, se contaminó en una fiesta el sábado pasado y él muy preocupado llama a la muchacha que había salido con él esa noche y le dice, amor, me disculpas, estoy con coronavirus. Y ella le dice muy simpática, no, yo sé, yo ya estaba. Y ahí, ¿qué tú piensas de esto? No, esto también está mal. O sea, ellos tienen que entender que si tú estás con coronavirus, eso es, hay que ponerle como algo sexy, algún estatus, que, hey, ya estoy coronavirus. No, marqué coronavirus, pero entonces tengo que guardarme. Y eso es marketing. Hay que empezar a mercadearle algo específico a la población. Porque nos hemos dado cuenta que nuestros gobiernos, ¿qué hacen? Mandan un mensaje para todo el mundo y no es igual. No funciona igual porque les llega, los adultos mayores entienden una cosa, los jóvenes entienden otro, los indígenas entienden otro, los extranjeros entienden otro, los que vienen de afuera. Entonces tú tienes que hacer segmentación de mensajes para que cada quien se adapte. Ok. Oye, los niños, los chiquititos, hasta creo que 6 años, 7 años, contraen el COVID. Los menorcitos de 3 años también. Tengo un amigo mío con un hijo de 3 años con COVID. Y la evolución es fantástica, ¿no? Sí. No hay, eso es en nivel mundial, es siempre así. Es correcto. Nosotros hemos visto que la población de niños menores de 10 años, la probabilidad de infección es muy baja. Primero, es muy baja. Segundo, los síntomas son muy leves, que pueden durar un par de días con fiebre, malestar general, a menos que tengan alguna complicación o alguna enfermedad crónica, alguna malformación congénita del corazón, de los pulmones, de los riñones, les va muy bien. Se controla con acetaminofén y eso. Lo que estamos viendo ahora es que vas a ver algo, Moacir, que es muy curioso. Como están cayendo todos los casos en el mundo, ¿qué ocurre? Los otros, los que están cayendo son los adultos mayores, las personas de riesgo que se están vacunando. Entonces, ¿cuál grupo no se está vacunando? Los jóvenes. Entonces, ese grupo no está bajando los casos y pareciera que tuviéramos más casos en jóvenes, pero no es así. Interesante. Es que hemos disminuido el bloque grande de adultos mayores y pareciera que los jóvenes se han mantenido, pero en todos los grupos ha disminuido. La probabilidad de infección existe, pero es muy baja. Estoy recibiendo preguntas aquí a través de nuestros comentarios. Oportunamente, sí, claro. Oportunamente haré las preguntas al doctor Arturo, no se preocupen, están todas anotadas. Ya oportunamente haré las preguntas al doctor Arturo. ¿Okay? Arturo, el uso de las máscaras, estamos hablando que es fundamental. Claro. Más, no podemos usar una máscara durante una semana. ¿Cuánto tiempo, vamos a dejarlo bien claro, cuánto tiempo podemos usar estas máscaras cirúrgicas, por ejemplo, aquellas que tú ves que se usan normalmente, las azulitas o blanquitas de 3 camadas y eso? O sea, no hay que usarlas una semana, 10 días, 15 días, se sudan, hay que cambiarlas. ¿Cuántas? ¿No? Y las máscaras N95, ¿cuántos días, cuántas horas las puedes usar? Explica eso. Para la población que no es profesional de la salud, se le recomienda que la mascarilla quirúrgica la usen una por día, ¿okay? Porque no es, esa como es una tela muy delgadita, un filtro muy delgadito, no se pueden desinfectar. Las N95 también son de un solo uso, sin embargo, hay algunos protocolos hospitalarios muy especializados, en hospitales muy especiales, que permiten el reuso, reciclar estas mascarillas, ¿no? Entonces, pero eso es en casos muy pequeños.
El resto de los casos, una sola vez al día. Y si usan mascarillas de tela, esas se usan una vez al día y se lavan también. O sea, el mensaje es una vez al día hay que cambiar la mascarilla. Y existen las máscaras de tela con el tejido antiviral. Hay unas, ¿no? Hay unas especiales, porque no es ni siquiera tanto el tejido antiviral. La clave es que tenga 3 capas, ¿no? La capa de afuera, la capa de adentro y un filtro interno que es el que te permite evitar que pasen las moléculas. No son tan eficientes como las mascarillas quirúrgicas, pero te funcionan. Siempre es mejor tener algo de protección que cero protección. Exacto. Perfecto. Mira, un detalle muy importante ahora, que es algo que está pasando, que es muy serio, es la síndrome de depresión COVID-19. En esta época del COVID estamos recibiendo un exceso de información, ¿no? Y muchas de ellas catalogadas hoy como fake news. Ese exceso de noticias asociadas al aislamiento social provocan un daño a la salud emocional, produciendo angustia, ansiedad, incertidumbre, ¿no? Y generan esta síndrome, ¿no? Que está afectando el mundo entero. Tú ves cuántas personas tú conoces que están en casa, que no quieren salir, están en síndrome de pánico, están con pánico, no quieren salir, ¿no? Estas fake news perjudican mucho a la sociedad, ¿eh? ¿Qué pueden hacer las personas para evitar llegar a esta síndrome? Mira, esa es excelente pregunta. Desde el inicio de la pandemia se empezó a hablar de salud mental y había un rechazo de la gente porque la salud mental siempre ha tenido un estigma, ¿no? Un estigma de que eso no es para mí, eso es para otra persona. Ahora que tenemos tanto tiempo en cuarentena, todas esas enfermedades que estaban ahí latentes han aflorado mucho más. Depresión, ansiedad, disminución de producción escolar, de producción en el trabajo. Y la mejor forma de hacerlo, de evitarlo, es que hay que tener rutinas. ¿Rutinas en qué forma? En las que tú disminuyes la cantidad de horas en redes sociales, porque circula cuánta cantidad de noticias hay. Hay que ponerle pausa incluso a los mensajes de WhatsApp y de este tipo de mensajerías electrónicas, porque te inundan también de información falsa. Y cuando digo falsa, es probablemente que no está validada por una organización seria, que no tiene estudios científicos detrás. Ya después de un año de la pandemia, ya sabemos qué funciona y qué no funciona. Entonces, lo que no funciona se tiene que eliminar y tenemos que ir evolucionando. También que hay que pedir ayuda. Yo creo que es lo más difícil, aceptar que hay un problema de salud mental y pedir ayuda, pero hay que hacerlo. Entonces, esas 3 cosas, que disminuir el tiempo de pantalla, evitar tantas comunicaciones en chats, la cadena, y pedir ayuda cuando se necesite. A veces simplemente necesitamos caminar un poco para mejorar la liberación de endorfinas y ese tipo de cosas, pero hay veces que la afección de la salud mental es tan fuerte que necesitas medicamentos. Recordemos que una enfermedad como la depresión es un trastorno bioquímico del cuerpo. Tú necesitas medicamentos para tratarlo, al igual que una diabetes, al igual que una infección. Así es. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre relato en mis entrevistas y todo, que yo recomiendo que cuando se despierta, no prendan la televisión y vayan a escuchar el noticiario inmediatamente. Sí. Dele un tiempo para que su cerebro se cargue de energías positivas y haga su día más feliz. ¿Qué pasa? La persona se despierta, lo primero que hace es prender su televisión y comienza a escuchar noticias terribles sobre la pandemia. ¿Y qué hace? Se carga de energías negativas, no genera endorfinas, su cerebro no queda feliz y queda el día entero pensando que el mundo se está acabando. Totalmente, entonces, no vean su televisión cuando se levanten, escuchen una música y déjenlas para un poco después. De todas maneras, no va a pasar más nada. Las noticias van a ser las mismas durante todo el día. Sí, perfecto. Ellos la repiten 5 veces al día. Por eso digo, no se despierten con eso. Oye, regresando a un tema antes que se nos olvida, hay una pregunta aquí sobre las máscaras. ¿Las KN95 son de igual seguridad que las N95 de 3M?
No, no son iguales. La N95 son especiales, son las que te permiten el filtro hasta de 5 micrómetros. Las KN95 no son tan finas como esta. Sin embargo, esta la puedes usar rutinariamente. La puedes usar rutinariamente, se recomienda para profesionales de la salud. Son altamente efectivas también. No es que son menos, pero son igual de bastante efectivas, pero no como la N95. La N95 es una mascarilla que es para utilización intrahospitalaria, principalmente. Cuidados intensivos, salas donde se hacen procedimientos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, los odontólogos, que es el caso de ustedes, que tienen que tener de KN95 en adelante y pantalla facial. Pero hay algo que la gente no sabe. Los odontólogos son maestros de la bioseguridad. Antes de que viniera la pandemia, ustedes ya usaban guantes todo el tiempo, las batas desechables, las mascarillas, las pantallas y tienen dispositivos de autoclave para desinfección de sus equipos, ¿no? Entonces ya ustedes saben mucho mejor el manejo de la bioseguridad. Esa es una ventaja. Así es. Nosotros tuvimos que aprimorar algunos detalles pequeños en nuestras normas de bioseguridad, mas ya estábamos realmente con todo eso ya sabido por todos los dentistas, ¿no? Claro, okay. A tal punto que aquí en Panamá, nosotros utilizamos a los odontólogos para hacer los hisopados, porque ustedes saben hacer procedimientos en cavidades pequeñas y disminuyendo el riesgo de generación de aerosoles. Ese es su área. Exacto. Bueno, Arturo, ahora tenemos un detalle que también me llama mucho la atención. Vamos a hablar sobre los tests diagnósticos para el COVID. ¿Cómo utilizar cada tipo de test? Hay los tests que se llaman PCR, hay los tests sorológicos y hay una enorme confusión en relación a esto. La persona dice, oye, yo tengo dolor de garganta, estoy medio febril. Me preguntan, ¿y qué test me hago? Quiero hacerme el test de sangre. Digo, no. Tienes que hacerte primero el PCR que va a diagnosticar el virus. Entonces, explica eso de una manera como tú sabes hacerlo, clara, para que lo entiendan. Mire, nosotros, desde que inició la pandemia, nos hemos enfocado en que queremos hacerlo todo perfecto, ¿no? El diagnóstico del virus, de un coronavirus rutinario, queremos hacerlo con PCR. El PCR es un Maserati en pruebas diagnósticas. Sin embargo, para tú poder llegar al diagnóstico no necesitas una PCR a menos que haya una confusión de algo. Tú puedes hacer pruebas de antígeno, que las pruebas de antígeno, ¿qué es lo que hacen? Detectan como la cáscara del virus. Entonces, la cáscara del virus es única y tiene alta eficacia. Nosotros ya hacemos esas pruebas para muchas otras enfermedades graves, para VIH, para dengue, y nos ha ido bastante bien. Son más económicas, son más rápidas. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cuál es la que yo recomiendo para detectar las personas que son infecciosas? Porque una cosa es el que está enfermo y el otro que es el que puede contagiar. Exacto. ¿No? El que puede contagiar es el que queremos encontrar, que ese es con pruebas de antígeno. Entonces, la prueba de antígeno es también que puede ser por hisopado nasal, que hay unos que son profundos y unos que están en los cornetes, que son altamente sensibles, que te detectan en más del 95% de las infecciones y si no la tienes, te lo descartan hasta en un 99%. O sea que son bastante buenas, mucho más económicas y a diferencia de las pruebas de sangre. Las pruebas de sangre te detectan otro tipo de células que son los anticuerpos, la inmunoglobulina. Entonces, estas inmunoglobulinas pueden demorar mucho tiempo. Entonces, si te hacen una prueba de sangre, te hacen 2 inmunoglobulinas, que es la prueba de detección aguda y la prueba de detección crónica. Entonces, pueden variar entre 7 a 14 días la aguda y la crónica de 14 en adelante. Entonces, si necesitamos aislar a la gente en etapas tempranas, ¿cuál es la que necesitamos? Rápido, antígeno. Si hay un valor medio raro, PCR, pero de salida antígeno porque se puede hacer masivamente. Y las de sangre no se recomiendan para diagnóstico. Eso es clave. La de sangre sería después que ha pasado para saber si no estás más transmitiendo el virus. Es más que nada para saber si tienes defensa
Sí. pero sabemos que las personas que les da coronavirus pueden generar tanto anticuerpos que se detectan en la muestra de sangre, que son los IgG, IgM, pero hay unos anticuerpos que no se miden, que se llaman anticuerpos neutralizantes. Eso no se hacen comercialmente, se hacen usualmente en los estudios de investigación. Y esos aparecen, aunque no tengan los otros anticuerpos. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído? Es que yo me hice la prueba de sangre y no me salió nada, pero yo era positivo. Es que no hiciste esos anticuerpos, sino que hiciste los otros. Y los otros son los que tú quieres, que son los que neutralizan el virus. Entonces ya sabemos, si estás con sospecha que estás contaminado, Sí. el diagnóstico con los hisopos. Sí, y principalmente de antígeno. Principalmente de antígeno. Eso es una evolución que hay que hacer. Ya te digo, tú puedes obtener la misma respuesta de un antígeno y un PCR. La diferencia es el tiempo. El tiempo. Y ahorita mismo tenemos que ir rápido para detectar esto. Entonces vamos a ver en ahora. Brasil, háblame en Brasil. ¿Usted qué hacen? Se está enfocado más en PCR, ¿verdad? PCR. 90% de los exámenes primarios es PCR. Absolutos. Muy mal. Muy mal porque están muy lentos. ¿Cuánto tiempo se demoran en dar los resultados? 3 días. Hay testes de PCR que lo hacen con 4 horas. 4 horas. Y te reportan el resultado a ti como enfermo en 4 horas. Sí. Porque eso aquí también hay. En los privados te lo dan en 4 horas porque eso es lo que demora. El problema es que hay tantos casos que tú tienes a un paciente que no le das el resultado en 4 y 5 días. Entonces, en 4 y 5 días es infectado y sigue circulando. No, aquí hay testes de PCR que demoran 4 o 5 días. Eso los hace el gobierno, ¿no? En la industria privada son los PCR de 4 horas. Sí. Ok, perfecto. Pero a nivel de gobierno, que cambien antígeno. Olvídense de eso. Bueno, que cambien. Deben ser más baratos, ¿no? Sí. Debe ser más barato y más rápido para poder controlar. Porque el problema es, hemos ido siempre detrás del virus, vamos a decir. Exacto. Nunca hemos estado, dije, ahora vamos a tener un brote en Minagaray, vámonos para allá, wow, y hace un control. No, siempre empezaron los muertos allá. Así es. ¿No? Y vamos siempre tarde. Entonces ya lo detectamos y el tipo ya tuvo su enfermedad. Sí. ¿Quién ya tuvo COVID? ¿Debe tomar una dosis o las 2 dosis de la vacuna? ¿O no debe tomar ninguna? Mira, ahorita mismo hay 8 estudios donde salen que las personas que les dio coronavirus, ya sea leve o fuerte, necesitan solamente una vacuna de coronavirus. Entonces, Entonces, ¿qué se está haciendo? Ya se están haciendo los estudios, las recomendaciones regulatorias de la FDA y de la EMA para poder ajustar estos esquemas de vacunación y poder implementarlo. Eso tendría muchísimas ventajas. Por ejemplo, un país como Brasil, que ha sido duramente golpeado con el coronavirus, tendría que vacunar a las personas que les dio solamente con una dosis. En cualquier vacuna, sea la Pfizer, sea Moderna, sea... Hasta el momento sí. Y entonces te ahorraría un montón de vacunas, porque ya no tienes que ponerle doble dosis a los millones de infectados, sino que esas dosis se las puedes poner a otras personas que lo necesitan. Entonces, ahí estamos hablando de rendimiento económico. Aquí pregunta el doctor Jaime Cowan, explíqueme el fundamento científico de esto. Claro, mira, la persona que le dio coronavirus, ellos automáticamente generan, ya estuvieron expuestos y aumenta la liberación de defensa, ¿no? Te forman los anticuerpos IgG, IgM, los anticuerpos neutralizantes y algunos linfocitos de memoria. ¿Okay? Entonces, cuando tú vienes y expones a la persona a una sola vacuna, se ha comprobado que con una vacuna tienes igual respuesta a que si los vacunaras 2 veces. Esos son los 8 estudios que estoy hablando. O sea, ya se estudió de que tú tienes una eficacia de 95% con una sola vacuna, pero en lo que ya les dio, ¿no? Que ya les dio coronavirus, lo inyectas una vez y tienes 95% de eficacia.
Ok. Tú sabes que una peculiaridad que es un detalle muy importante, parece que no pasa, mas ha pasado. Ha pasado con una compañera mía de la universidad que se vacunó contra la Coronavac y cuando se fue a hacer la segunda dosis, le inyectaron la de Pfizer. Ella quedó extremadamente nerviosa y durante días o noches y días, semanas, lo único que se conversaba era sobre eso. Y yo te confieso que no tengo idea de qué hacer, ¿no? Si te vacunas claro. La primera con una y por un accidente te vacunan con otra, ¿qué pasa con el organismo? Claro, mira, ahorita mismo las vacunas que tenemos en el mercado tienen una cosa que se llama aprobación de emergencia, ¿ok? Aprobación de emergencia implica de que tú la tienes que usar de una forma específica porque tú pediste permiso porque estamos en una pandemia para usarlo de esa forma específica, ¿ok? Entonces, usualmente en el mundo real nos pasa, por ejemplo, con otras vacunas, las vacunas de hepatitis, que tú vas y te toca una dosis dentro de 3 meses, probablemente la siguiente vez que vayas te toca otra vacuna que no es de la misma marca. Pero ahorita mismo no hay estudios de seguridad y de eficacia de que se permita la combinación de distintas marcas. ¿Okay? Sin embargo, sabemos que tienen la misma tecnología, por ejemplo, que es de la misma tecnología tipo RNA mensajero. Se están haciendo estudios en estos momentos y no se ha reportado hasta el momento eventos adversos graves, ni muertes, ni nada de eso. Se está evaluando. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Eso. Hay que observar. No se puede, no se tiene que correr y ponerse la otra vacuna de la última que se puso, nada. No. Porque es que estamos en pandemia. Al estar en pandemia es difícil poder separar la una de la otra, ¿no? Entonces, mientras tenga la misma tecnología, que son de RNA mensajero, no pasa nada. ¿Cuáles son esas? Astra, Moderna, Pfizer. Si te vas a poner de las otras, Sinovac, CureVac, te vas a poner la Gamaleya, la Sputnik, esas son otra tecnología. Johnson & Johnson, otra tecnología, no las puedes combinar con las de Pfizer y Moderna, porque es otra cosa. Y ahí sí hay problema, si combinas una de esas. ¿Ah? No sabemos todavía, no sabemos. No se debe revacunar de nuevo. No. Una tercera dosis, nunca. No es necesario. Hasta el momento no se sabe. Están haciendo algunos estudios, por ejemplo, la Pfizer, como han estado las variantes que estábamos hablando hace un momento, la variante brasileña, las de Inglaterra, las de África. ¿Qué se ha hecho? Se están haciendo estudios si las personas requieren una tercera dosis de vacuna para proteger contra las nuevas variantes. Pero eso está en estudio hasta el momento. Una otra pregunta. El intervalo que viene por email, por aquí, nuestro correo, el intervalo de las dosis de las vacunas, ejemplo la Pfizer, puede ser de más de 21 días hasta 40 días. ¿Cuál es el fundamento científico? Claro, eso ha sido ampliamente controversial. Las vacunas, cuando el productor Pfizer presentó los datos, dijo que estas vacunas se tienen que usar en 21 días, ¿ok? Porque así fue hecho el estudio. Sin embargo, nosotros sabemos que el estudio, por más perfecto que sea, tú vas a tener siempre variaciones. Que la persona llegó un día después, 10 días después, 15 días después. Y cuando se liberó la base de datos, ¿okay? Se liberó la base de datos abierta para que otros científicos las pudieran ver, se comprobó que se mantenía el 95% de efectividad hasta personas que habían separado las dosis en 42 días. ¿Ok? Esto, o sea, este es análisis de la misma data, simplemente que y fueron análisis independientes, o sea, independientes que no fueron los patrocinadores, sino que vino el CDC, vino la OMS, universidades y llegaron a la conclusión de que se permitía hasta 42 días. Perfecto. Lo ideal es 21 días, ¿no? Pero eso te permite, por ejemplo, un país que está recibiendo como Panamá, que recibe las vacunas como de gotita en gotita, de 40,000, 50,000, 50,000. Entonces, ¿tú qué haces? Pues te permite espaciar las dosis mientras que te van llegando, ¿no? Y funciona sin ningún problema, 95%. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos llega.
Actualmente, ¿existe alguna vacuna de las aprobadas que te ofrezca protección a las 3 variantes? A la de Reino Unido, la de Sudáfrica y a la de Manaus. Están en estudio. Fíjate que se han evaluado las vacunas principalmente la de Astra, la de Johnson Johnson, la de Pfizer. ¿Qué es lo que hacen? Se han encontrado que algunas variantes pueden disminuir la efectividad. Por ejemplo, la de Johnson Johnson no es tan efectiva contra la cepa brasileña. Sin embargo, salieron estudios recientes que la de Pfizer y la de Astra son bastante buenas contra las otras variantes. Así que las vacunas se pueden utilizar. Y ustedes me dirán, ¿qué tan bueno es eso? Bueno, una vacuna para ser considerada eficaz tiene que tener una eficacia clínica en el estudio clínico del 50 a 60%. Nosotros con estas vacunas nuevas estamos en 95%. Eso jamás había existido en la historia. ¿Okay? Entonces, estas son mejores vacunas que si hay error, tienes un 30% de error. Antes eran 5%, ahora es 30% de error que te permite moverte más. La clave es vacunar rápido para que disminuir las copias y las infecciones y las mutaciones. Así es. Oye, otra pregunta. ¿Cuál es su opinión en relación a la aplicación de única dosis de la vacuna Pfizer en trabajadores de la salud? Esa es controversial, pero en palabras de Fauci, de doctor Fauci de los Estados Unidos, siempre es mejor tener algo de protección que nada de protección. Así que si llega un momento en el que hay que decidir y solamente poner una, es mejor poner una a poner 0. En ese caso, sí. En ese caso, estamos hablando de que es extremo, ¿no? Pero si te siguen llegando, por favor, las 2 vacunas. Hasta el momento se siguen usando las 2 vacunas. Hay que seguir el protocolo, ¿no? Me parece. Exactamente, así mismo es. O sea, no podemos hacer algo por la mitad. No. Incluso ahorita, como lo decía, las personas que ya les dio COVID positivo, hay estudios que te funciona, que con una vacuna llegas a 8, al 95%, todavía se les pone 2. ¿Por qué? Porque no ha sido aprobada por ninguna agencia regulatoria para poder hacerlo. O sea, solo hasta que no se apruebe, no se hace el cambio. Exacto, entendí. Oye, hay una pregunta aquí que la verdad no entendí muy bien. Dice, en Michoacán estaba una vacuna hecha por la UMSNH, que es efectiva para todas las cepas nuevas y es solo una dosis, más le faltan algunos estudios. ¿Conoces algo sobre esto? Actualmente hay 250 vacunas en estudio. Entonces, esta es una... 250 vacunas. 250 vacunas en estudio, solamente que estas que estamos oyendo son las que están de primero. Recordemos algo, que las vacunas ahorita mismo solamente han negociado, que todavía no es que la tienen, solamente tienen el 25% del planeta tiene negociada vacuna. El otro 75%, nada. Entonces, por eso es que se necesitan más vacunas de todo tipo y estas vacunas así como esta, que les pegan a múltiples variantes, que no tienen cadena de refrigeración, que son más baratas, son las que se pueden utilizar para disminuir el impacto de los países que no tienen dinero para hacer esa negociación. Ok. Una persona que tuvo reacción alérgica a la vacuna de la fiebre amarilla y a la vacuna de la gripe, ¿puede tomar alguna de las vacunas existentes? Sí puede ponerse la vacuna porque el riesgo de que le dé coronavirus es mucho mayor a que no se la ponga. Entonces, eso sí, cuando va, tiene que notificar que ha tenido alergia y qué hacer con ella. La ponen al ladito en una sillita especial para observarla por 30 minutos. ¿Okay? Para observarla por 30 minutos y se le da un seguimiento por síntomas por un periodo especial. Pero usualmente las reacciones con estas vacunas se ha visto que son agudas. En 5 o 10 minutos les puede ocurrir cuando da, que son rarísimas. Estamos hablando de una en 300,000 personas en el mundo. Entonces, la reacción en esa persona podría ser rara también. Mismo con lo que han tenido esas reacciones tardías a las otras vacunas. Sí.
Ah. Hay otra pregunta exactamente sobre eso. Las personas que reciben tratamientos biológicos por enfermedades crónicas autoinmunes, ¿se deben colocar las vacunas o cuál sería la más recomendable? Actualmente lo primero que se hace es que las personas que sufren de enfermedades raras, crónicas, autoinmunes, son personas que están en riesgo porque tienen alteraciones de su sistema inmunológico y la principal complicación que pueden tener es que la vacuna no genere la reacción en el cuerpo para crear suficientes defensas. Entonces, eso sería la principal complicación y es por eso que se le debe notificar al médico de cabecera de esos pacientes, que usualmente son enfermedades relativamente raras, que se manejan entre nefrólogos, reumatólogos, para que se le dé el seguimiento. Pero sí, altamente recomendada. Oye, volviendo a la pregunta anterior, ahora que me acordé, ¿por qué hay tantas papers y cosas diciendo que quien tiene alérgica a algo no se vacune? Eso es, aquí eso es claro, eso al inicio, ¿ah? es que las vacunas usualmente, como son productos biológicos, pueden crear reacciones de alergia, pero se ha visto ya ahorita que tenemos más de 300 millones de vacunas en el mundo puestas ya en distintos países del mundo, se ha visto que es un evento muy raro, 1 en 400.000 personas. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, Panamá tiene 4 millones, así que nosotros podemos tener entre 10 y 20 casos de eso, de alergia rara, en un país de 4 millones. O sea que son eventos muy raros. Y esas reacciones alérgicas que las conoces han sido pequeñas. Se controlan rápidamente, se controlan muy rápidamente con adrenalina, con corticoides y ahí mismo en el sitio de la vacuna, sin mayor complicación. Ahora tengo una pregunta para ti. Tú eres epidemiologista, ¿no eres? Sí, claro. Bueno, ¿cuál es el papel de un epidemiologista en la pandemia? Te pongo en pantalla completa para que nos expliques eso. Mira, un epidemiólogo primero es un investigador del sistema de salud y lo que hacemos es que buscamos las causas que aumentan, que disminuyen las enfermedades y también las evaluamos en áreas geográficas, en grupos de edades y en personas de alto riesgo. De esa forma se pueden hacer intervenciones de prevención, cambios de política y nosotros formamos parte de lo que se llama la estructura de la columna vertebral del sistema de salud. Nuestro trabajo es invisible y debe ser siempre así, porque si no la gente se asustaría. O sea, mira, más es un trabajo muy importante. Claro que sí, nosotros somos la columna vertebral del sistema de salud y lo que hacemos es simplemente, no solamente tabular datos, somos investigadores y todos los días hay brotes y hay epidemias en el mundo, pero nadie se da cuenta porque se controlan rápidamente por epidemiólogos. Por Oye, eso es que ¿por qué no le hacen caso a los epidemiólogos? ¿Por qué no siguen sus observaciones? Porque ahorita mismo se politizó la pandemia. Se politizó la pandemia a todo nivel. Entonces, se politizó. Entonces estamos sufriendo porque lo politizamos. De todo, sí. Y también porque se ha dicho que hay problemas de liderazgo y lo hemos visto en varios países. Los países que han tenido mejores liderazgos, toma de decisiones a tiempo, basadas en evidencia científica, son los que le va mejor. Los países que toman decisiones que no están reforzadas en la ciencia, que son atrasadas, que utilizan medicamentos que no están avalados por los estudios científicos, son los que le van peor. Por eso debe ser que Brasil está así. Porque nosotros yo no lo dije, yo nada más puse el caminito para que tú lo dijeras. No, porque te voy a decir que tenemos un presidente que llega en audiencia pública y dice que no hay que usar máscaras y que él siente mucho que quien se murió, y que sí, no, eso tampoco está bien. ¿No? Entonces, eso no es correcto. No es... Y eso ha pasado en varios países del mundo, porque tiene presión social. La gente quiere abrir, quiere volver a la normalidad, pero los países que han abierto muy rápido ha sido explosivo. Muestra de eso es Brasil, Italia, mira los Estados Unidos, España, países que vienen, cierran, abren sin hacer ningún tipo de campaña de prevención, se explota
las infecciones. Exacto. Oye, ¿existe algún protocolo ya establecido y comprobado para el tratamiento del COVID? Algo que se pueda seguir y decir esto es definitivo. Todavía no existe. Se han hecho, hay varios estudios que se llaman el Solidarity y el Recovery, donde se probaron una serie gigante de estudios multicéntricos, se recolectaron pacientes en más de 40,000 pacientes cada estudio, donde se descartaron los medicamentos que han sido altamente discutidos, ¿no? Ivermectina no funciona, hidroxicloroquina no funciona, Remdesivir muy pequeño, pacientes específicos, plasma muy pequeño, pacientes específicos. Lo que sí funciona son las heparinas de bajo peso molecular, que te disminuyen los trastornos de coagulación desde que te hospitalizas, y los corticoides en etapas moderadas, ¿no? Moderadas porque te disminuye la inflamación también. Entonces, y esto es esperado porque encontrar tratamiento para virus es muy difícil. Muestra de eso es el VIH. Todavía no tenemos vacuna de VIH. Y No. eso, tenemos 40 años de eso. Y eso te iba a decir, es bien viejo. ¿No? Sí, nosotros tuvimos suerte que la pegamos con esta vacuna, ¿no? Pero bueno, no es suerte, o sea, se metió billete, 250 estudios de vacunas diferentes, todas las casas farmacéuticas, toda la colaboración científica del mundo se enfocó en un solo problema, que era encontrar la vacuna de coronavirus, y se encontró. Y se encontraron varios mecanismos distintos para detenerlo. Una cosa que jamás en la historia había ocurrido. El mundo entero se movió el mundo entero. Sí, oye, lo que salvaron el mundo son los científicos. Exacto. Una vez que estás positivo, ¿qué debes hacer? ¿Esperar tener síntomas más graves para iniciar el tratamiento o buscar un médico inmediatamente para que te inicien un tratamiento? A pesar de que no tenemos un protocolo, más algo se puede hacer. O sea, la persona se siente enferma, ¿ya debe buscar al médico o debe esperar que tenga síntomas más graves? Yo digo siempre que hay que tratarse tempranamente. Ahora no sé tu opinión. Mira, ahorita mismo, como se utiliza ampliamente la mascarilla, lavado de manos, el virus que está circulando, principalmente de infecciones respiratorias, que está circulando en el mundo, es el coronavirus. Así que muy probablemente es coronavirus lo que tienes. Entonces, tú tienes que ir a hacerte la prueba diagnóstica, y mientras te hacen la prueba diagnóstica y esperas el resultado, tienes que aislarte. Todos en tu casa tienen que aislarse para evitar la transmisión, porque ese es el problema. La gente se hace la prueba de diagnóstico, no se siente tan mal, y ¿qué hacen? Se van al centro comercial y van de shopping, van al restaurante, y después le llega el resultado al día siguiente positivo, y estuvo con todo el mundo. La idea es que si te marca, te sientes mal, quédate en tu casa, puedes ir a hacerte la prueba para saber, y de una vez eso. Entonces, si marcas positivo, vamos a asumir que te marcó positivo, todos en tu casa tienen que aislarse. En casa, todos con mascarilla, abrir las ventanas, abanico a toda velocidad, de ser posible, y tomar medicamentos para los síntomas. ¿Okay? Medicamentos para los síntomas. Si alguien tiene alguna enfermedad crónica como obesidad, diabetes, hipertensión, que siga tomando sus medicamentos, y con eso la gran mayoría, el 85% de los casos, se mejora así. Hasta el momento no hay ningún medicamento que reduzca el tiempo. Bueno, sí los hay, que son unos que se llaman anticuerpos monoclonales, que te meten anticuerpos y cortan el virus, que es el que le ponen a los presidentes como Donald Trump, que él dice que él le dio coronavirus, pero no sintió nada, por supuesto. Lo llevaron al hospital Walter Reed, que es uno de los más científicos y avanzados del mundo, y le pusieron una droga experimental que más nadie en el mundo tiene. Por supuesto que él no sintió nada, pero obviamente no está disponible fuera de los Estados Unidos. Muy caro. Ah, no. No hay nada no, parecido. Todavía no. Nada, todavía no está licenciado, y todavía no tiene la aprobación de urgencia en los Estados Unidos, pero no tienen capacidad para exportar, porque son pequeñas las producciones. Ok, ahí no es algo para la pandemia, es algo local y localizado para determinados tipos de personas. Exacto. Es muy caro también, ¿no?
Entonces, si he estado en contacto con personas que tienen coronavirus, la recomendación es isolarse, hacer Sí, su prueba y si sí. tienes síntomas pequeños como fiebre, o tomar sus medicamentos y si se Y estar complica, siempre aislado, y estar aislado. aislado. Y si se complica, si tienes una comorbilidad como asma, bronquitis, eh, va a evoluir, por lo que uno sabe siempre, de Claro. una forma más dramática, diría Puede yo. ser, puede ser más dramático, pero no es la norma. Te puedo poner ejemplo aquí en Panamá, que mucha gente que es sana les ha dado muy grave y mucha gente que tiene todas las complicaciones no le ha dado nada. Entonces, lastimosamente es observación. Por eso es que se dice que como no existe un tratamiento específico, la clave, lo único que va a parar la pandemia es la vacuna. Porque la vacuna sí es específica. Exacto. Oye, después de cuánto tiempo de estar contaminado, yo puedo regresar a mi vida normal. ¿Es obligatorio Después, hacer un test para verificar si estoy transmitiendo el virus o ya se sabe que después de 15, 20 días no transmito más el virus? las normas del CDC y de la Organización Mundial de la Salud, CDC es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, indican que tú puedes hacer la cuarentena por 10 días y si no tienes ninguna complicación te puedes hacer un test para salir, pero si no tienes la capacidad para hacerte las pruebas, esperas hasta el día 14 y ya sales. Entonces, se ha comprobado que ya una vez después del día 14, más del 98% de las personas ya no tienen capacidad de infectar a otras personas. Es por eso que día 14, sin test, sales. ¿Más existe algún test que tú puedas hacer para comprobar si estás transmitiendo todavía? Antígeno, es la prueba de antígeno. Antígeno. Antígeno o PCR no sería el caso ya, No, porque el no, PCR PCR no. Es no para ver si está infeccioso, es antígeno. antígeno, Sí. sorológico. Serológico te dice si te dio tu cuerpo, o sea, la de sangre, ¿no? Ajá. La de antígeno es lo que se llama la prueba rápida. Esa es la que te dice si eres infeccioso y puedes contagiar a otras personas. Que eso es lo que en verdad nos interesa en una pandemia. Entonces, la prueba de antígeno es la específica. Tuviste coronavirus, quieres salir. Si quieres tener seguridad que no vas a contaminar a nadie, que no estás transmitiendo, hazte una prueba de antígeno. ¿Correcto? Exacto. Así mismo es. Perfecto. Ya lo dejamos claro. ¿Eh? Oye, ¿cuáles son las secuelas más comunes que has visto después del COVID? Aquí aparecieron unas investigaciones con pérdidas cognitivas como una de las mayores secuelas, tanto para los que han sido internados como aquellos que han tenido COVID leve. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Nosotros hemos visto múltiples complicaciones, desde pérdida de la concentración, que las personas piensan que no es tan importante, pero si tú eres un ejecutivo, alguien que trabaja haciendo trabajo creativo, que tú eres un profesor, que eres alguien que trabaja en contabilidad con números, si tú pierdes la concentración ya tú no puedes trabajar. Entonces, ese es el impacto de eso. Puedes tener complicaciones de lo que nosotros llamamos acá en Panamá el derrame cerebral, que es la isquemia cerebral, te puede dar eso. Puedes tener complicaciones cardíacas, pericarditis, alteraciones de arritmia, puedes tener alteraciones pulmonares con menos capacidad para respirar, o sea que te cansas muy rápido, caminando unos 50 pasos, 100 pasos, ya quedas con la lengua afuera, cansado. También puedes tener, dependiendo de si estuviste mucho tiempo hospitalizado, necesitas entonces terapia muscular y respiratoria, que eso puede tomar meses. Fisioterapia. Sí. Casi muchos pacientes entran después del COVID realmente en la parte de fisioterapia, ¿no? Sí, fíjate que no es tan raro a tal punto de que ya se ve un nuevo cuadro que se llama COVID crónico, COVID largo, en lo que estos pacientes que ya les dio coronavirus siguen teniendo complicaciones y hay que darles algún tipo de atención especial. Usualmente es más terapia, más ejercicio respiratorio, más cuidados cardiovasculares especiales y ese tipo de cosas. Es una lotería. Sí, porque hay gente que le dio muy leve
y lo tiene a largo plazo, o gente que le dio muy grave y no le da nada. O sea, es una cosa que es, a pesar de tener muchos estudios del coronavirus, todavía no sabemos cuáles son los factores que hacen ese cambio tan agresivo en las personas. Están estudiando, están estudiando. Sí, 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 siguen estudios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la preservación de los ambientes, por ejemplo, las clínicas odontológicas, que tenemos algo así como un cuidado todo especial para mantenerlas siempre en una forma que no contaminen y todo eso. Y surgió la nebulización con amonia cuaternaria. Es una nebua que se echa en todas las superficies. Aquí ya fue aprobado hasta por la Anvisa, que es la vigilancia sanitaria aquí. Y se usa para desinfección de superficies, para prevenir la contaminación por bacterias, fungos y virus también. ¿Qué opinas sobre estas nebulizaciones? ¿Nos ayudarían a preservar el ambiente comer más seguro y reforzar nuestros cuidados? Mira, eso es lo que se utiliza para limpiezas profundas, ¿okay? O sea, no es para limpiarlo todas las noches que terminan del consultorio, porque si no también le saldría muy caro, ¿no? Porque ¿quién puede hacer esas nebulizaciones rutinarias? Porque estos insumos y estas empresas pueden ser muy caras. Entonces, la clave de eso es volver a lo básico, que es lo que hemos estado hablando, ventilación. Entonces, si no puedes abrir una ventana en tu consultorio, tú puedes utilizar unas cosas que se llaman filtros EPA. Son filtros portátiles que esos se conectan y ¿qué es lo que hacen? En 2 o 3 horas ellos recambian todo el aire de tu clínica. Entonces, si se formaron aerosoles que tenían la carga, que tenía alta carga viral, él los saca y los limpia. Entonces, son filtros que son baratos, te cuestan $150 y te duran un montón. No. Aquí yo me inscribí para comprar un filtro EPA. Me cuesta el más barato $1,000. No, hombre, ¿qué va? Pídelo por Amazon. Por Amazon. No, porque olvídate, cuando lo pides por Amazon aquí en Brasil, viene la Secretaría de la Receta Federal y te cobra un absurdo. ¿En serio? ¿Serio? Aquí no se puede traer nada así porque te lo tachan en 150, 200% o 300%. No, eso tampoco es así. Porque en Amazon valen, o sea, por ejemplo, en Panamá los venden los filtros para espacios de más o menos entre 50 y 100 metros cuadrados, que son portátiles, ¿no? Son portátiles del tamaño de una caja de zapatos. ¿No? El tamaño de una caja de zapatos valen entre 150 y $250, dependiendo del tamaño. Y si no los puedes conseguir aquí, los puedes pedir por Amazon y hay de todo tipo. Puedes usar para la casa, para las clínicas, que son un poquito más finos, y esos valen $180. Por ejemplo, esa es una de las cosas que tenemos que mejorar en pandemia. Si ya sabemos que la clave es ventilación, usted me le quita ese impuesto loco y mejora el acceso a ese filtro que necesitamos. Punto. Eso no puede ser negociable. Tiene que ser así bien agresivo. Los casos de utilización de la amonia cuaternaria, cuando se hace esa nebulización, hay una garantía de los fabricantes que el efecto probado demora 30 días. Entonces sería hasta... Es lo que te decía, es limpieza profunda. O sea, lo hace una vez al mes. Exacto. Una vez al mes. Claro. Pero el resto de los días, agua y jabón y el desinfectante normal para limpiar la superficie, tus paños con Clorox y listo. No hay ninguna complicación. Existe un aparato que está muy en moda ahora que se llama luminómetro, que nos mide el ATP, ¿no? Y se utiliza para controlar la desinfección en hospitales, en industrias de alimentos. ¿Tú crees? Sí. Yo tengo muchos colegas dentistas que ya lo están utilizando. ¿Qué opinas? Depende. O sea, ya me da miedo decir algo porque después me va a decir que es muy caro. Yo te digo el precio. El más barato aquí cuesta $20,000, divídelo por 5, $4,000. Eso está muy caro. Eso bueno, está demasiado caro. Es que Brasil es un país rico. Sí. Eso está demasiado caro para una pandemia. Ese es el tipo de cosas que tú tienes que eliminar los aranceles y disminuir los impuestos, importarlos masivamente para poder ayudar a las industrias.
porque no es posible que un aparato que en todos lados te cuesta $150, allá en Brasil te cueste 1,000. ¿Sí? No tiene sentido. No tiene sentido. Si compras uno de 3M, un luminómetro de 3M, va para $5,000 o $6,000. Eso es muy caro. Muy caro. Entonces tú tienes que ver la clave. Yo estoy en salud pública, así que nosotros utilizamos, no decimos que está muy caro. Ese término no se usa. Nosotros decimos que el retorno de inversión no es el adecuado. O sea, estás pagando mucho para lo que vas a recibir. O sea, más sería factible si el precio fuera accesible. Claro. Utilizar el luminómetro para medir las superficies y saber si estás haciendo realmente una desinfección adecuada. Claro. Perfecto. Hay una pregunta aquí del doctor Rafael Mexicano. Hola, dice, Rafael, ¿cómo estamos? ¿Qué piensas de las pruebas de saliva? Los resultados de la prueba de salida han sido bastante buenos. Muestran efectividad, eficacia clínica de los productores de más del 90% de sensitividad y de más del 90% de eficacia. Esas pruebas, la clave es que tú te puedes hacer la prueba en tu casa. No necesitas ningún laboratorista porque eso simplemente haces una muestra, un swab de la lengua y puedes tener el resultado. Porque hay de las dos, perdón. Hay una que tú haces la prueba y esa se tiene que llevar al laboratorio, pero hay una de saliva que solamente haces así, lo pasas en un kit y listo. Y te da el resultado. Entonces, hay que avanzar hacia el autotesting, donde la gente tenga el control de la pandemia. Como si fuera teste para embarazadas. Pues. Así mismo, así mismo. Además, ya existe ese de nariz. Por ejemplo, hay una industria bien grande, una productora de test de laboratorio que ya lo hace y solamente tiene que poner 1 centímetro en la nariz. O sea, eso está ahí afuera. Listo. Y ya no tienes que ir a ningún laboratorio. Tienes el resultado en 15 minutos, como decir. ¿Para el COVID? Antes de que te hagas un café en la casa, ya tienes el resultado. Quiero saber de esa información, después la cambiamos aquí. Sí, claro. Ese test lo está haciendo Roche. Roche. O sea, que es Roche, que es la de la industria suiza de los testing, que es el líder mundial de eso, y eso es lo que está empujando de eso. Óptimo, excelente. El doctor Rafael Mexicano nos manda otra pregunta. Dice, ¿qué piensas del ozono? El ozono se está usando mucho en odontología. ¿Qué piensas? Para desinfección. Sí. Es para desinfección. O sea, ahí entra en la misma, casi en la misma línea de utilizar luz ultravioleta, ozono, amonio cuaternario. Son sustancias que se utilizan para limpiar superficie, pero no es para usarlo diariamente, porque puede ser muy costoso, ¿no? Entonces, la idea es que sea algo rentable para ustedes, pero que garantice la calidad. Al final, el mejor producto es el que se usa bien y que no te rompa el bolsillo. Exacto. Tenemos una pregunta del doctor Pedro Zapana, odontólogo. Hola, Pedro. ¿Cuánto tiempo se debe ventilar el ambiente para atender a otro paciente? Obviamente en el consultorio con las ventanas amplias. Usualmente se dice que entre unos 10 a 15 minutos entre pacientes se puede hacer, ¿no? En algunos países, ¿qué se ha hecho? Se han puesto ventiladores. Ventiladores son abanicos de piso que empujan el aire hacia afuera, hacia la ventana. Entonces, agarran aire y lo sacan y se saca la cantidad de aire. O sea, 10 minutos es el periodo que te demoras llenando la cartilla, mientras que verificas alguna cosa, limpiando la mesa, preparando los kits y entra la otra persona. Ahí, perfecto. 15 minutos yo creo que sí. ¿Ah? Sí. Si no tienes ventilador, aire acondicionado y aquellos filtros APA que dijiste aquí que son carísimos aquí en Brasil. No, que he quedado en shock. Eso, te metes en Amazon y te cuestan $140. Son carísimos y estás en la fila porque no hay. Hay que esperar, hay que inscribirse y esperar 3 meses para que lleguen. Claro. Así estamos, un país muy grande. Todo es caro y... Por eso es que lo mejor es ventilación. Abran ventanas, pongan abanicos de piso, de eso así de lo que usaban nuestras abuelas, abanico de piso y que empujen el aire hacia afuera y ayuda a disminuir la carga viral. O puede poner un exhaustor también. Que también, claro. Un ventilador, ¿no?
Sí, Y los claro. extractores tienen algo peculiar. Ellos giran de las dos direcciones. O sea, que sacan aire y meten aire fresco, que también necesitas eso. Tú necesitas meter aire fresco y sacar el aire que está dentro. Si tiene más algunas preguntas, por favor, envíenlas, ¿no? Tengo otra pregunta que se reporta al inicio de la pandemia, ¿eh? ¿Por qué no conseguimos evitar la contaminación mundial por este coronavirus? Cuando el doctor Li Wenliangi en diciembre de 2019 ya reportó que este virus se alastraba con una forma nueva de pneumonía y que podría causar un surto viral sin precedentes, y se tomó el mundo entero. Era muy difícil contener este virus en su origen. Este es un virus que ha mostrado ser altamente infeccioso, mucho más infeccioso que la influenza, virus esencial respiratorio y cualquier otro que nosotros hayamos conocido en el último siglo. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Cuando reportaron 75 casos en China, ya estaban los grupos haciendo investigaciones allá, pero sabemos que por cada persona que nosotros habíamos encontrado, probablemente habían entre 10 a 1000 personas infectadas fuera. Es por eso que cuando China llegó y se dio cuenta, ¿qué fue lo que hizo? Cerraron ciudades de 40 millones de personas. Pero todas estas cosas ocurrieron, recuerden que era contra un virus que nadie sabía y la velocidad de respuesta no era suficiente. Entonces, muchas personas pudieron salir de la ciudad de Hubei y de ahí, de la provincia, y de ahí se fue regando a otros lados. Y como China es un país que está altamente interconectado, era cuestión de días de que se llevara a otros lados. Entonces, países con sistemas de salud robustos, diagnósticos poderosos como Italia, España, Inglaterra, fueron los primeros que lo detectaron. No que eran los primeros que tenían, eran los primeros que tenían capacidad de detectarlo. ¿Se acuerdan? Que fue China, después Europa y después todos acá en España, en América, que estábamos esperando cuándo lo íbamos a encontrar. Pero ya nosotros sabíamos que 24 horas después de que reportaba Italia, eso ya estaba del lado de acá del planeta. Entonces, era solamente cuestión de tiempo. Y cuando nos dimos cuenta, ya estaba bien corrido. A tal punto, te pongo la anécdota de Panamá. Nosotros no empezamos con enfermos. Nosotros nos dimos cuenta con muertos. ¿Ah, sí? Con muertos. O sea que ya había un mes de personas aquí infectadas y por cada muerto tú puedes tener unas 100 infectados. O sea que nosotros nos dimos cuenta cuando ya tenemos 100 infectados. O sea que por eso siempre estuvimos después de la pandemia. Y Panamá, siendo un país pequeño, se alastró mucho, ¿no? Ahora hay una disminución bastante grande. Bien, las últimas muestras que presentaste, que ha caído mucho. Quisiera que Brasil estuviera así. Brasil es uno de los pocos países que no lo ha hecho, ¿no? Y es una peculiaridad, porque el resto del mundo ha caído notablemente, caído. Tuvimos una aceleración para fiestas de fin de año en todo el mundo y después caímos rápidamente. Y mucha gente simplemente no sabe por qué. No hay una respuesta exacta. Se estima que pudo haber sido primero tuvimos una mayor interacción en las fiestas, después casi todos los países tuvieron cuarentenas y aislamientos agresivos de fin de año y eso provocó una disminución y también probablemente un shock de que empezó a morir la gente en Navidad. Eso no es tan fácil. Una muerte en julio no importa, una muerte en Navidad es algo que no te vas a olvidar nunca. Entonces eso puede también causar algo de eso, ¿no? También países que ya estaban enfocados en vacunación, tenían menos pruebas de diagnóstico, había una combinación de todo. Pero Brasil es uno de los que no baja. Una cosa impresionante que no baja. Es un país para estudiar mucho. Sí, hay múltiples factores, ¿no? Desde liderazgo, seguimiento político, decisiones tomadas tarde, uso de medidas anticiencia, alto rechazo a utilizar mascarillas, no hay políticas de prevención de salud, no hay políticas enfocadas en protección de jóvenes, que son los que más se infectan.
Es una combinación, pero eso es a nivel mundial, no solo en Brasil, en todo el mundo. Eso es verdad. Querido amigo Arturo, ya estamos casi finalizando nuestra fabulosa conversatorio de hoy. Le ha pasado súper bien aquí, Moacir, echando cuenta contigo. No, ha sido muy productivo, ha sido algo así tan tranquilo, ¿no? Y tú sabes que, mira, mi última pregunta, que creo que es algo así importante. ¿Tú crees que estamos preparados para una nueva pandemia? ¿Y cómo ves el futuro de la humanidad hoy? La respuesta ¿Estamos preparados con todo lo que hemos aprendido? No estamos preparados y la pandemia lo mostró. O sea, un virus respiratorio puso al planeta de rodillas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconstruir las redes de colaboración que antes existían a través que estaban coordinadas por programas de salud global de Europa y de los Estados Unidos, pero ellos fueron cortando estos programas de ayuda internacional que lo que hacían era básicamente redes de comunicación. Entonces, si tú no tienes esas redes de comunicación, tu país no se entera a tiempo y no puede hacer acciones a tiempo. Entonces, hay que retomar esas redes de colaboración de todos nuestros países. Hay que mejorar el acceso a epidemiología, que ya no es solamente epidemiología de tablas de Excel, sino epidemiología genética, porque nosotros nos dimos cuenta que era un coronavirus porque se hizo epidemiología genética y tuvimos la suerte de que ocurrió en China, que es uno de los líderes en epidemiología genética del mundo, ¿no? Entonces, hay que reforzar esas cosas, hay que hacer, enfocarte más en ciencia y en educación, porque esa es la clave de toda esta pandemia. Fíjense que los que han salido al paso para resolver son los científicos. Nos hemos dado cuenta que las personas esenciales no son los que todo el mundo pensaba que eran esenciales, los aseadores, las personas que recogen basura, los agricultores, las personas que transportan personas de manera segura. Ellos son los verdaderos esenciales y hay que garantizar de que ellos estén entrenados para evitar la transmisión. O sea que hay que hacer a todo nivel, desde global, países y a pequeñas cosas a nivel local. Eso es lo que ahorita se llaman esfuerzos globales. Piensa global y actúa local. Tenemos mucho que aprender todavía, esa es la verdad. Sí, todavía. No podemos descuidarnos. No podemos, para nada. No podemos sufrir una otra pandemia de esta que va a acabar con la humanidad. No, seguro. Eso sería inaceptable que no hayamos aprendido nada de eso. Lo primero es que, mira, ya no tengo pelos negros ya todo mi pelo ya está todo blanco, así que otra pandemia voy a quedar como Santo Claus, así que por favor hay que avanzar esto en la dirección correcta. Así es. Yo quiero aprovechar ahora aquí para llamarlos a todos, terminando nuestro programa, un minuto que ya regresamos aquí, a que participen y vean todas nuestras entrevistas en el canal de YouTube, o si no, en este sitio programaenergiapositiva.com. Ahí están todas nuestras entrevistas, que ya son casi 75 entrevistas, y las pueden ver todas aquí. Para que sea más fácil, pueden inscribirse en nuestro canal de YouTube. Si quieres, puedes aprovechar sacándole una foto aquí a nuestro QR Code y ya te inscribes en nuestro canal. Si no, lo puedes hacer después viendo el video y inscribiéndote en nuestro YouTube para que tengas siempre informaciones de lo que estamos produciendo. Es siempre interesante. Aquí puedes ver todas estas personas fantásticas, maravillosas que han contribuido con el programa Energía Positiva, siempre dedicando su tiempo, su dedicación, su conocimiento para llevar este conocimiento a todos los dentistas de Latinoamérica. Les agradezco siempre y estamos siempre dispuestos a colaborar. Nuestra próxima entrevista es con el doctor Humberto Refreger, que nos va a hablar sobre la atención empática asertiva del bruxismo en niños. Es algo que siempre nos ha llamado la atención. ¿Por qué los niños rangen los dientes? ¿Por qué los niños aprietan los dientes? Entonces el doctor Humberto es un especialista y él nos va a explicar exactamente todo el tratamiento y las causas de estos problemas.
Síganos en Instagram y claro, si pueden tomar la foto aquí, van a saber que estamos conectados siempre en Instagram, así van a tener las noticias siempre de primera mano. Aquí están todos mis contactos, mis medias sociales con las cuales pueden encontrarme. Tienen las Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, o sea, todos mis medios sociales y email al final, si quieren entrar en contacto. Y así volvemos entonces con el doctor Arturo, ¿no? Vamos a regresar. Tenemos aquí algunos mensajes, vamos a ver. Doctor Rafael Mexicano, gracias por las respuestas. A la orden, Rafael, un placer. Gracias, Pedro Zapana, excelente exposición, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pedro, de nuevo, saludos, Panamá y Brasil, show. Ramón Fuentes, excelente plática, gracias por compartir. Gracias, Ramón. Víctor Arellano, excelente, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos, Víctor. Viste, pues ha sido una entrevista así, muy light, muy tranquila, donde hemos expuesto, sí, realmente la ciencia, hemos expuesto lo que hay de concreto sobre el tratamiento, la prevención y los cuidados de esta pandemia. Quiero agradecerte nuevamente, pues, y quería que pues dijeras tus palabras finales para despedirnos de nuestro público. Bueno, para nosotros ha sido un placer estar aquí, Moacir. Gracias por la invitación y gracias por lo que nos acompañaron. Lo que yo quiero que se lleven a su casa es que este es un virus que se transmite por vía aérea y tenemos que enfocarnos en prevención de vía aérea. Entonces, si nos enfocamos en las soluciones, podemos entonces salir adelante. Ya tenemos un año enfocándonos en problemas, ahora tenemos que trabajar más en las soluciones y hacerlo juntos. Así que seguimos adelante. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Arturo. Un abrazo a la distancia. Espero vernos cuando vaya a Panamá nuevamente. Claro que sí. Y ahí nos vamos a tomar un café, ¿no? Porque no, vamos a tomarnos una cerveza o algo así, ¿no? Muchísimas gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos estuvieron prestigiando y así nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta luego. Gracias a todos por haber participado.